Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. La mayoría ya me conoce, para los que no me presento, mi nombre es Leslie. Estoy muy agradecida con el Señor porque podemos estar conectados de manera virtual, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Éxodo 15:12, vamos a tener una lectura bíblica. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, es Éxodo 15:12 y la palabra del Señor dice así: El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Hermanos, les pido que tomen actitud de oración. Vamos a hacer una oración para iniciar este culto. Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estar atentos a tu palabra, Señor, aunque sea por este medio, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú no nos has abandonado, Señor, tú nos has demostrado, Señor, que tú estás ahí con nosotros en cada momento de nuestras vidas, Padre. De igual manera, Señor, te pido por el grupo de alabanza, Padre, que tú seas con cada uno de sus integrantes, Señor, que tú proveas en sus hogares, Señor, económicamente, Padre, pero no solo supla sus necesidades físicas, Señor, sino también sus necesidades espirituales, Padre. Te pido que tú les des un corazón, Señor, dispuesto, Padre, a querer buscar cada vez más de ti, Padre, que les des un corazón que te anhele, Señor, cada vez más, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar de que no nos hemos podido congregar en tu templo, Señor, seguimos unidos, Padre, virtualmente, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú no nos has soltado de la mano, Padre, y estás con nosotros, Padre, en cada momento de nuestras vidas, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que los protejas en sus hogares, Padre, en sus trabajos, Señor, y que no permitas que nada malo les pase si es tu santa voluntad, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo esto y te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, y protegiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Más grande de la historia, rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grita lo que Cristo vive hoy. Vive hoy, oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará, al celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy, oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, oh, día feliz,
seré igual. Por siempre me cambió. Qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabar a Él. Alabarle la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo y resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe
gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Que Dios les bendiga, hermanos. Una vez más vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Mi esposa va a orar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, en esta hora por la vida, por la salud. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar Amén. nuevamente meditando en tu palabra, Señor. En estos momentos, Señor, te queremos pedir que tú des sabiduría, Señor, a tu siervo que ha de exponer el mensaje en esta hora, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, explicada de una manera clara, Señor, y que pueda quedarse, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para Amén. poder vivirla, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo y te lo agradezco. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. El tema de esta tarde se titula Ocúpense en su salvación. La carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, vamos a leer los versos 12 y 13. Dice de la siguiente manera:
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Durante años la iglesia en Filipos participó de una manera activa en la obra de la predicación del Evangelio. Sin embargo, aunque esta iglesia era sobresaliente, había serios problemas. Estos problemas obligaron al apóstol Pablo a escribirles. Pablo comienza en su carta allí a los filipenses, recordándole a los filipenses que les amaba, cuánto les amaba. Pablo quería motivarlos a la humildad, pero al amor de unos a otros. Y esto, hermanos, a la luz del gran ejemplo de obediencia del Señor Jesucristo. Pablo exhorta a los filipenses y les dice, por cuanto han sido fieles en la obediencia en el pasado, ahora ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo enfatizó que Cristo fue obediente a la voluntad de su Padre. Jesús nunca estuvo buscando sus propios intereses. Debemos de recordar que Jesús pagó un gran precio por nosotros. Ahora los filipenses debían obedecer por amor a Cristo. Para los filipenses, el obedecer a Dios era difícil, pero debían obedecer a Dios según lo que el Señor Jesucristo había enseñado y no según su manera propia de pensar. Pablo les dice, ustedes deben ser obedientes, pero no solamente en el tiempo que estoy con ustedes, también cuando no estoy presente. Hay algunos cristianos que se portan muy bien mientras está cerca algún cristiano maduro para alentarlos, para exhortarlos. Sin embargo, si ese cristiano firme se va, si ese cristiano firme se muere, algunos de estos cristianos más débiles comienzan a descarriarse. Pablo elogió a los hermanos por sus demostraciones de obediencia. Pablo les dice que esas demostraciones deben hacerse más evidentes cuando él está ausente. Pablo les exhortó a que ellos estuvieran más firmes. Aunque la comunión cristiana es de gran importancia, los cristianos tenemos que aprender a ser dependientes de Dios solamente y no de otros. ¿Qué es lo que Pablo quiere exhortar a los cristianos de Filipos que hagan? Les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pongan atención, hermanos, porque Pablo no les dijo que se ocupen en ganarse la salvación. La salvación era algo que ellos ya poseían. Ahora lo que ellos debían hacer era trabajar para que su salvación diera frutos. La idea de ocuparse aquí significa llegar a una conclusión, completar bien el propio desarrollo, vivir una vida abundante. No basta con empezar bien, la carrera tiene que terminar bien,
o los concursantes no llegarán a la meta deseada. Pero, ¿cuál es la meta que como cristianos debemos desear? En este caso, la meta, hermanos, es la madurez en Cristo. De esta manera, Pablo había reprendido a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, el verso 7 dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Los cristianos hemos recibido de Dios lo que se necesita para tener una vida abundante. Se nos ordena aumentar nuestro conocimiento. Se nos ordena aumentar nuestra firmeza, nuestra piedad, pero nuestro amor fraternal también. Se nos ordena aumentar nuestra caridad. ¿Qué tan caritativos somos? Esto habla, hermanos, de ocuparse en nuestra salvación. Y todo esto tiene la finalidad, hermanos, de que llevemos fruto. Pablo dice: sean prontos. En otras palabras, Pablo les está diciendo: apúrense en hacer estas cosas. Si somos prontos en obedecer, tenemos promesa de seguro éxito. En cambio, si nos tardamos en obedecer, lo más seguro es un declive espiritual. La salvación, hermanos, es un proceso en el cual nosotros mismos tenemos una parte muy activa. La salvación es una búsqueda. La salvación es una persistencia en seguir adelante. Una contienda. La salvación, hermanos, es una carrera. La salvación es una batalla en 3 áreas. Número 1, en el mundo. Número 2, la salvación es una batalla en la carne. Pero número 3, la salvación es una batalla contra el diablo. Hermanos, para derrotar el mal, los cristianos debemos hacer uso de todo lo que Dios nos ha provisto. Solo así podemos sacar a la luz el bien que hay en nosotros. El bien está en nuestro interior. Pero no vayamos a comenzar a sacar conclusiones propias. Cuando yo hablo de que el bien está en nuestro interior, estoy hablando de porque Dios lo puso allí en nuestra conversión o en nuestro nuevo nacimiento. ¿Cuáles son los medios que Dios provee para nuestra lucha? Pues vamos a leer ahí Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Dice de la siguiente manera. Efesios 6, versos del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que no tenemos que imaginarnos la salvación como la recompensa de nuestros méritos, hermanos. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos por nuestro arduo trabajo o por nuestras buenas obras. Sin embargo, tenemos un trabajo que hacer, un trabajo de gran importancia. Quizá esto suene como si la salvación no fuera un regalo de gracia por medio de la fe, pero verdaderamente la salvación es un regalo de gracia. Lo que yo estoy tratando de decirles es que Dios nos dio un regalo completo. Ahora, ¿qué incluye ese regalo? Dice el pasaje que acabamos de leer que Dios nos da una espada, Dios nos da un escudo, un yelmo o casco de protección para nuestra mente. Pero lo más importante, Dios se ha dado a sí mismo por nosotros, para morar dentro de nosotros, para capacitarnos para su lucha. Pongan atención, Pablo no está diciendo, hermanos en Cristo, Dios dice que si ustedes luchan en su ruta al cielo, si vencen al mundo, la carne y el diablo, si hacen de su vida una vida de obediencia a Él como norma de vida, entonces Dios los llevará al cielo. Nosotros le diríamos, es imposible, no podemos hacer todo eso. Vamos a olvidar esto de ir al cielo. Preferiríamos volver a nuestra vieja vida y volver a ensuciarnos en nuestros viejos caminos. Pero esto no es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. El verso 13 comienza diciendo de qué manera nos vamos a ocupar de nuestra salvación. Pablo nos comparte la poderosa promesa de Dios y dice, luchen abriéndose camino, porque Dios obrará en ustedes. Dios hará que ustedes quieran hacer. Dios hará que realmente hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Si vemos las cosas así, esto es completamente diferente. ¿Recuerdan el relato donde Jesús sanó a un paralítico? Jesús dijo al paralítico que tomara su lecho y caminara. Jesús no le dijo, dame tu mano, yo te ayudo a levantarte. Jesús no le dijo, yo te ayudo con tu cama. Jesús le ordenó tomar su lecho, pero al mismo tiempo que le ordenó tomar su lecho, Jesús produjo en aquel hombre el poder para hacerlo. El hombre no fue levantado por Jesús. Aquel hombre tuvo que obedecer a lo que Jesús le estaba diciendo. El paralítico tuvo que ponerse de pie por sí mismo. Este hombre fue sanado por el ejercicio
de su fe. Este hombre se esforzó. Y saben, tenemos un mismo llamado de parte de Dios a esforzarnos. Pero esto requiere trabajo de parte de Dios. En este mismo instante, Dios se encuentra con gran resistencia en la conquista de nuestras voluntades. Pero Dios sigue obrando. Dios sigue quebrantando esa resistencia. Dios quiere hacer que nos sintamos deseosos de hacer su buena voluntad. Antes de conocer al Señor Jesús, nuestras voluntades eran rebeldes. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Dios nos hizo dóciles. Los cristianos no somos meras máquinas, sino personas con voluntad. Dios continúa obrando para hacer que nuestras voluntades sean dóciles para un mejor servicio. Cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? No podemos hacerla. Hacemos la decisión de hacer la voluntad de Dios y es difícil. No podemos cumplir con esto. Hemos descubierto que somos incapaces de seguir haciendo lo que nos habíamos propuesto. La Biblia dice que Dios obrará en nosotros el hacer su voluntad. Pero eso no significa que nos convertimos en robots. Dios nos ha hecho verdaderos humanos. Dios no tiene el propósito de retirarnos nuestro derecho de humana libertad. En un sentido, llegamos a ser libres para hacer su voluntad. Dios obra en nosotros para que llevemos a cabo el deseo que tenemos en nosotros de seguirle. Pero esto no pasará si no luchamos. En conclusión, hermanos, ponga atención. La clave para ganar las batallas se encuentra en una combinación de la transformación de Dios dentro de nosotros, pero de nuestra propia determinación de dar lugar a que esa transformación se produzca. En pocas palabras, fe y esfuerzo. Esto es un contraste con el que batallamos continuamente en la vida cristiana. Tenemos un reto personal a perseverar en nuestros esfuerzos, pero nuestros esfuerzos deben estar basados en una confianza completa de que Cristo es suficiente. Recuerden, las personas que han sido salvos continuamente tendrán una lucha interior. Que el Señor le bendiga. Ese es mi deseo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que esté en nuestra mente, que haga eco allí en nuestro corazón, en nuestro sentir. Permítenos hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, también les quiero invitar a que sigamos dándole gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros y de igual manera que sigamos orando por las peticiones de cada uno de nuestros hermanos. Les pido que tomemos actitud de oración. Vamos a hacer una oración para finalizar este culto. Señor, te damos gracias, Padre, por lo bueno que tú
has sido con nosotros, Señor, porque a pesar de que es virtualmente, Señor, podemos seguir aprendiendo cada vez más de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos des, Señor, un corazón dispuesto, Padre, para querer aprender más de ti, Señor, y sobre todo, Padre, que les llevemos tu palabra, Señor, a aquellas personas que no te conocen, Señor, que tú nos uses como instrumento, Padre, para darte a conocer, Señor, a aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Te pido que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y nos sigas protegiendo. Te pido que bendigas y cuides a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus casas, en sus trabajos, Padre. Te pido que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, a lo largo de esta semana, Padre. Te pido que tú no permitas, Padre, que nos alejemos de tus caminos, Señor, que nos pongas esas ganas, Señor, ese anhelo de cada vez querer aprender más de ti, Padre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.